En Colombia creció la tensión entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco Central o Banco de la República, Banrep, por la decisión de subir la tasa de interés de referencia en 100 puntos base. La llevaron a 11,25%. Por votación de 4 directores a favor, 2 que buscaban dejarla en medio punto o bajarla en medio punto y un director que buscaba dejar esa tasa de interés sin cambios. Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X esta tarde que la actitud del Banco de la República es matar a la economía colombiana y que se retiran de esa junta porque, dijo, no somos partícipes de una posición suicida. A sus palabras, son posteriores a las del ministro de Hacienda del país. Germán Ávila dijo, por cierto, él es un miembro de ese directorio, del grupo de 7 directores que deciden la tasa de interés. Germán Ávila dijo en conferencia de prensa, entre otras cosas, que el aumento estará afectando la dinámica económica del país y anunció él primero y luego Petro una distancia significativa, así lo dijo, entre el gobierno y el Banco Central, que solo reconsiderará cuando, dijo el funcionario, el Banrep entienda que debe haber coherencia con la realidad económica y social del país. Según el ministro, la política monetaria solo responde a los intereses de un pequeño núcleo de inversionistas, de representantes del sector financiero. Así las cosas. A la decisión del Banco Central, en la que participa el ministro de Hacienda, sucede que se sale el ministro, hace esta conferencia de prensa y dice lo que le acabo de reportar. Pero, a ver, ¿qué acaba de ocurrir exactamente? Es decir, ¿qué significa esa distancia para lo que es la independencia del Banco Central? ¿Y estará presente o no ese ministro en abril como mandata un decreto del Banco Central para lo que son las reuniones de política monetaria? Todo esto a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales en ese país, ¿eh? Ya llegó el exministro de Hacienda, exaspirante presidencial, Mauricio Cárdenas. Qué bueno que estás aquí. Mauricio, cuando un Banco Central toma una decisión y expresa en su comunicado por qué la toma, pues hace sentido que dice que la inflación de enero y febrero es incluso más alta ya a la inflación de cómo cerró 2025 Colombia, que además las expectativas de inflación total siguen elevadas, es decir, están desancladas las expectativas de inflación. Y está bien disentir, pero salirse de la Junta y hacer todo lo que ha pasado después. Esto es increíble, pero como tú lo dices muy bien, todo lo que está detrás de esta decisión son las elecciones presidenciales del 31 de mayo próximo. Es decir, estamos a 2 meses exactamente de las elecciones. Y van a ser unas elecciones muy competidas. Esto va a estar muy cerca a un 50-50. Entonces, Gustavo Petro no quiere que nada se le pueda atravesar en su intención de elegir a su candidato. Y un aumento de tasas de interés, que es lo que tiene que hacer el Banco Central, porque no tiene alternativa, porque la inflación está muy alta, porque el gasto está desbordado, es algo a lo que Petro se quiere oponer. Y utiliza una herramienta que es no asistir a las sesiones de la Junta Directiva del Banco Central. El ministro de Hacienda es uno de los 7 miembros, pero hay un elemento que hace parte de los estatutos del Banco Central, y es que si no está el ministro de Hacienda, no puede sesionar la Junta Directiva. Entonces, lo que quiere Petro es bloquear el aumento de tasas de interés institucionalmente, pues impidiendo que su ministro de Hacienda asista y que el Banco de la República haga lo que tiene que hacer, que es subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la inflación este año en Colombia va camino, siendo optimistas, al 6% y siendo menos optimistas, 7%, cuando la meta es 3%. Entonces, la inflación está desbordada. Eso afecta negativamente a Petro. Petro es el causante de ese problema, porque todo el origen de la inflación en Colombia está asociado al exceso de gasto del gobierno. Y por otro lado, un gobierno irresponsable, populista, que decidió aumentar los salarios en 23% cuando la inflación en diciembre estaba en 5,2%. Entonces, es el libreto de todo populista. Y ahora atravesándose al Banco Central Independiente con una excusa que es no asistir a las sesiones para que no se pueda subir la tasa de interés. El bloqueo institucional. Oye, Mauricio, tú en tus tiempos de ministro de Hacienda salías a la televisión colombiana a hacer tu explicación cuando había que hacer ajustes. Ayúdanos a explicar lo básico. ¿Por qué el efecto del aumento en el salario mínimo de más de 20% en un país con 23. una situación fiscal que está bajo presión, 23, en un país con una situación fiscal bajo presión, lleva a pensar que el Banco Central no tiene mucha opción, que por cierto, los mercados no reaccionaron más que
que, te digo, 5 o 6 analistas que yo consulté dicen, era lo que esperábamos. Así es. Y el gobierno se rasga las vestiduras porque el Banco Central aumentó la tasa de interés de 10,25 a 11,25. Y dice, no vuelvo a la Junta del Banco Central. Pero no piensa y no acepta que la tasa que paga el gobierno por sus propios papeles, por los bonos del gobierno, está en 14%. Se ha disparado en los últimos meses. El gobierno está pagando 14% por endeudarse a un año. Es decir, el gobierno es el causante de que las tasas de interés estén altas. ¿Por qué? Porque el gobierno está abusando del endeudamiento. Tiene un déficit fiscal que este año va a ser superior al 6% del PIB, es decir, niveles similares a los de la pandemia, sin ninguna situación que lo justifique o lo amerite. Entonces, el que causa las altas tasas de interés es el gobierno. Y le echa la culpa al Banco Central, porque el Banco Central está haciendo lo que le corresponde. El Banco Central incluso va detrás del aumento de tasas de interés que ha generado el gobierno. En 30 segundos, Mauricio Cárdenas. Gustavo Petro dice, la actitud del Banco de la República es matar, así, a la economía colombiana. No somos partícipes de una posición de oposición suicida. ¿Cómo cierras? Mira, lo que está en juego aquí en Colombia no solo son las elecciones del 31 de mayo, sino que Gustavo Petro además quiere convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución que le permita a él volver al poder, que le permita mantenerse en el poder. Es el libreto de todo tirano, es decir, que la constitución es el camino para quedarse en el poder. Él cree que el argumento para generar una nueva constitución en Colombia es en parte el acabar la independencia del Banco Central y el poder nombrar como miembros de su junta directiva a sus propios amigos. Pues increíble y muy peligroso lo que está sucediendo pensando en la política y la fortaleza de las instituciones, claro, y la independencia del Banco Central. Gracias por tomarte el tiempo. Saludos hasta Buenos Aires y participar en esta conversación, Mauricio. Buenas noches. Muy buenas noches, Gabriela.